Bienvenidos a Estudiando y Meditando con la Palabra de Dios, y vamos a continuar donde nos habíamos quedado en el estudio anterior. Estamos precisamente en el capítulo 11 de Mateo, y el título de este estudio es ¿Quién es más grande? Y la razón por la cual vamos a titular este estudio ¿Quién es más grande? Es porque precisamente Jesucristo le dice a sus discípulos quién ha de ser el más grande o una comparación entre Juan el Bautista y aquellos que son los más pequeños del reino del cielo. Y por supuesto, para que lleguemos allí, vamos a comenzar a estudiar ahorita. Pero antes que nada, o antes que todo, debería decir, vamos a pedirle a Dios su bendición y que Él conduzca este estudio. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas tú, Señor, que conduzca este estudio, toca nuestros corazones, perdónanos de todo pecado, límpianos de toda maldad. Y abre, Señor, nuestro entendimiento espiritual para que a medida que tú nos estés hablando a través de la palabra, nos llenemos de gozo, Señor, conociéndote en cada momento, sabiendo, Señor, que tú simplemente nos das tu amor y procuras que nosotros lo conozcamos para que podamos comportarnos de la manera más adecuada con respecto a ese amor que tú nos has dado. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y verdaderamente eso es lo que Dios está haciendo con nosotros a través de su palabra. Él nos está demostrando su amor. Eso lo hace desde que crea al hombre en el libro de Génesis hasta que imparte, por supuesto, la justicia en el libro de Apocalipsis. Y a medida que nos enseña este amor, también, por supuesto, nos comienza a exigir a que nos comportemos de acuerdo a ello. Yo tengo una niña que va a cumplir 9 años, y todos los días le exigimos ciertas cosas a Sofía, cómo ha de comportarse, cómo ha de jugar en la escuela con los niños, qué ha de hacer, qué no ha de hacer, qué ha de decir, qué no ha de decir. Las exigencias van variando a medida que ella va creciendo, y por supuesto eso de esperarse en el ámbito natural, pues de la misma manera también es de esperarse en el ámbito espiritual. A medida que tú y yo vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, también Él va a tener exigencias para con nosotros de acuerdo a ese crecimiento. Así que vamos a seguir estudiando y vamos a seguir creciendo. Capítulo 11 del Evangelio de Mateo dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar por otros? Bueno, aquí hay dos cosas que se me hacen bastante interesantes. Una, el capítulo 11 nos está hablando de lo que ya Jesucristo había hecho con anterioridad en el capítulo 10. Nos está diciendo que Jesucristo, luego de terminar de dar estas órdenes a sus discípulos, de ir y llevar las buenas nuevas del reino a todas cuantas personas consiguieran, y les dice, por supuesto, que lo hagan a las ovejas perdidas del reino de Israel, dice aquí que después de haberlos encomendado, Él también va a hacer lo mismo. Qué bonito, ¿verdad?, es ver que Jesucristo no nos está pidiendo que hagamos algo para lo cual no nos ha capacitado, y segundo, algo para lo cual no nos da el ejemplo. No es como, me acuerdo cuando era muchacho, mi papá fumaba y me decía: mijo, no vayas a fumar porque el fumar es malo para ti. Pero con sus acciones me estaba diciendo que fumara. No es la intención que él tenía, pero lo que les quiero decir es que el ejemplo habla mucho más que las palabras. Y Jesucristo es un hombre de palabras, por supuesto, pero también es un hombre que da ejemplos. Así que lo que estamos viendo aquí es que Él no está dispuesto a pedir a los discípulos que hagan algo que Él mismo no estaba haciendo. Así que una vez que los envió, nos menciona aquí en el versículo 2 que Juan el Bautista, estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar por otro? ¿Por qué estaba preso Juan el Bautista? Eso es importante que lo mencione ahorita. Lo vamos a ver también un poco más adelante en otro verso, en otro capítulo en este libro. Pero quiero hacerle referencia de esto en el 6º capítulo del Evangelio de Marcos. Así que si ustedes quieren, por favor, tomen sus Biblias. Es el siguiente Evangelio, unas cuantas paginitas más adelante. Vamos a ir al 6º capítulo y estamos en el versículo 17. Dice: en efecto, Herodes mismo había mandado a arrestar a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y Juan
le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había llegado a hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía. ¿Por qué le temía y por qué lo protegía? Bueno, aquí nos lo va a decir a continuación. Dice que le temía y lo protegía, porque él sabía que era un hombre justo y santo. Y cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Yo me puedo imaginar las conversaciones que tendría Juan el Bautista con Herodes. Y no creo que hayan sido conversaciones que le complacieran mucho a Herodes, porque Juan el Bautista, la razón por la cual lo están metiendo preso, es porque tiene la sagacidad de decirle al rey, a quien básicamente tiene todo el poder en ese momento, que lo que estaba haciendo es equivocado. Y quiero que se den cuenta ustedes qué ejemplo tan bello es el de este hombre llamado Juan el Bautista. Porque muy poco vemos hoy en día personas que están dispuestas a arriesgar su libertad, su posición social, su posición económica, la comodidad que tienen, por ser capaces de decir lo que es verdad en el momento correcto y sin importar las consecuencias. Por lo general tenemos miedo a las consecuencias de hacer lo correcto, aun cuando Dios, por supuesto, nos dice que hagamos lo correcto y que las consecuencias se las dejemos a Él. En este caso, Juan el Bautista no tiene temor. Él, bueno, no puedo decir que no tenga temor, retiro lo dicho, porque posiblemente como humano tenga un temor, pero está dispuesto, no obstante, a hacer lo correcto. Y lo correcto en ese momento era enseñarle precisamente a este señor llamado Herodes, siendo el rey, que lo que estaba haciendo estaba mal, porque la ley judía no le permite a un hombre que se case con quien es esposa de su hermano, a menos que el hermano se hubiese muerto, y ese no era el caso. Felipe estaba vivo todavía. Simplemente Herodes se sintió atraído hacia la esposa de Felipe y se casó con ella. Eso es lo que constituye el adulterio. Así que bajo las leyes judías, Herodes debió haber sido puesto en juicio, demostrado que estaba cometiendo adulterio y debió haber muerto por su crimen, lo mismo que Herodías. Pero en este caso, ¿quién se le va a ocurrir ponerle la mano al rey? Así que no va a ser. No obstante, Juan el Bautista va a denunciar lo que Herodes está haciendo. ¿Y qué le va a costar a Juan? Le va a costar, por supuesto, su libertad. Pero Herodes tiene temor de Juan, porque sabe que Juan es un hombre justo, un hombre santo, es un profeta. Y aun cuando las palabras que Juan le habla le causan temor, aún no obstante tiene también fascinación por ellas. Así que él continúa teniendo a Juan preso y escuchando lo que Juan tiene que decirle. A mí me ha pasado el caso de que hablo con personas que tienen un interés en conocer las cosas de la Biblia y me hacen preguntas, y preguntas muy interesantes, por cierto. Y yo procuro en lo posible de responder esas preguntas, claro, con una Biblia en la mano, y decirles qué es lo que la Biblia dice con respecto a lo que están preguntando. Y aun cuando les parece interesante, aun cuando les parece fascinante en algunos casos, no sienten la necesidad de ser obedientes a la palabra, no sienten la necesidad de voltear sus corazones del pecado y buscar a Jesucristo para la salvación. Yo verdaderamente no me preocupo por ello. Con el tiempo me he dado cuenta que mi trabajo simplemente es decir a las personas la verdad que dice la Biblia, que Dios nos ama y que en nuestra condición de pecadores no podemos tener relación con Él, pero que Él está dispuesto a perdonarnos, y ese perdón, aunque a nosotros no pareciera costarnos nada, a Dios le costó mucho, porque le costó la vida de su único Hijo, Jesucristo, muriendo en el Calvario para el perdón del pecado de todo aquel que esté dispuesto a reconocerlo como Salvador. Comparto estas cosas con muchas personas, pero no todo el mundo tiene la disposición de creer. Y como les estaba diciendo, no me preocupa. ¿Por qué? Bueno, porque mi trabajo no es hacer que la gente crea, simplemente es compartir la verdad. Hacer que la gente crea y que se salve, ese es el trabajo de Dios. Eso es lo que precisamente Dios hace en cada uno de nosotros, para aquellos que ha llamado para la salvación. Pero quiero que se den cuenta, ya aclaramos la razón por la cual Juan el Bautista está preso. Dice aquí que Juan el Bautista, estando preso, en el versículo 3 menciona: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Bueno, Juan el Bautista ya ha recibido instrucciones de Dios que cuando él estuviese bautizando a aquel sobre el cual descendiera el Espíritu Santo, ese era el que Dios había llamado, o quien sería el Mesías. Así que Juan el Bautista ya recibió esta revelación de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, posiblemente pueden ser dos cosas. Yo cuando estudio este pasaje
me parece que dos cosas pudiesen estar pasando. Una es que cuando estamos presos, cuando hemos sido privados de la libertad, muchas cosas pueden estar pasando por nuestra mente en ese momento. El temor, por supuesto, a perder la vida puede ser uno de ellos. El temor a que a lo mejor tu trabajo no lo has hecho de la manera correcta, en el caso de Juan el Bautista. Tal vez faltó algo por hacer, tal vez estuviste equivocado en el momento de creer que Jesucristo es el Mesías. Toda esa cantidad de dudas pueden estar suscitándose en la mente de Juan el Bautista. No estoy diciendo que ese sea necesariamente el caso, existe otra posibilidad. Pero si ese es el caso, la respuesta que Jesucristo le va a enviar va a calmar la mente de Juan. Ahora bien, también pienso que existe la posibilidad de que Juan el Bautista sí está seguro de que escuchó perfectamente lo que Dios le había dicho, que él sí reconoció a Jesucristo como el Mesías cuando lo estaba bautizando, cuando el Espíritu Santo bajó y recayó sobre él. Y lo que está ocurriendo en este caso es que, estando él preso, él reconoce que su ministerio básicamente está por desaparecer. De hecho, se los voy a leer, y Marcos también lo menciona. Él le dice a sus discípulos, de hecho, lo voy a leer más que hacerle referencia de mente, lo voy a leer para que se den cuenta. En el versículo 22, a ver, dice, dame un segundo a ver si va a estar aquí, en el versículo 22, no, de hecho me equivoqué, está en el tercer capítulo del Evangelio de Juan, no está en Marcos, está en el tercer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 27, tercer capítulo de Juan, versículo 27, dice: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que a mí me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. A medida que Cristo va creciendo, el ser humano va menguando. De la misma manera como Juan lo había dicho, a mí me toca menguar y a él le toca crecer. Esa debe ser nuestra actitud con respecto a nuestro crecimiento en Jesucristo. A nosotros nos corresponde menguar y a él le corresponde crecer. A medida que pasa el tiempo, vas conociendo cada vez más de la palabra de Dios. Deberías tú reconocer que él tiene que crecer en tu corazón. Y día con día tú vas siendo convertido a la imagen de ese hombre llamado Jesucristo. Tu amor por las personas tiene que crecer, tu compasión por ellas también tiene que crecer, en proporción a tu crecimiento de conocimiento de la palabra, por supuesto. A veces las personas quieren crecer con respecto a su vida espiritual, pero no son capaces de estudiar, ni leer la palabra, ni meditar en ella. Y es una imposibilidad crecer en el conocimiento de Dios a menos que se estudie. Claro, hay personas que dicen, bueno, yo no leo porque no sé leer. Bueno, sí, pero eso no evita que estudies. El estudio necesariamente no tiene que ser leído. En el caso de ustedes pueden estudiar escuchando. Claro, esa es la excusa que yo tengo para aquellas personas que no saben leer o que no pueden leer por alguna imposibilidad física o una imposibilidad material, no tienen la Biblia, en un país donde esté prohibida la Biblia. Pero la gran mayoría de nosotros, si no leemos, si no estudiamos, si no buscamos crecer en el conocimiento de Dios a través de la palabra, es por desidia. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos quite esa desidia, que ponga en nosotros un deseo cada día de conocerlo más. A medida que vamos creciendo en ese conocimiento, nosotros vamos siendo transformados en la imagen de Cristo y nosotros comenzamos a menguar. Las cosas que tú quieres hacer como persona, que eran normal para ti antes de conocer a Cristo, comienzan a disminuir. Posiblemente el tiempo que te gustaba pasar viendo televisión comienza a disminuir. Y debería Dios comenzar a ocupar un lugar más importante en tu vida. Yo me acuerdo que cuando yo acepté a Cristo, en mí surgió un deseo de ir a la iglesia como no lo tenía antes. Y por supuesto comencé a ir a la iglesia, pero me di cuenta que yendo a la iglesia donde yo estaba yendo, a la iglesia particular donde yo estaba yendo, no me estaban alimentando con la palabra. Cierto que leían, muy poquito por cierto, pero leían. Pero yo no estaba creciendo como sentía que tenía que crecer. El deseo en mí era más grande que lo que estaba recibiendo yo como alimento espiritual. Y preguntándole a un amigo fue el que me recomendó, me dice, por favor, vete a la iglesia que está cerca de tu casa, que se llama Calvary Chapel de Montebello. Ve allí y tú vas a ver lo que va a pasar. Bueno, fui y me gustó mucho cuando me di cuenta cómo leían la Biblia, que es lo que estaba tratando de hacer para con ustedes. Leer verso por verso, capítulo por capítulo, y con el favor de Dios acabar con un libro y después comenzar con el siguiente. Bueno, a medida que fui
los domingos, fui de una manera consecutiva, comencé a crecer en el conocimiento, pero también crecí en mí un deseo de conocer más a Dios. Así que comencé también a ir los miércoles en la noche. Y si eso no fuera suficiente, entonces busqué estudios bíblicos los lunes y los viernes. Llegó un momento que eso no era suficiente, así que sentí el deseo y la necesidad, de ir a la escuela bíblica. Así que fui por 2 años y estudié la Biblia. Y eso me ha llenado cada día de más gozo, de más deseo. Pero me doy cuenta que yo voy menguando, Cristo va creciendo en mí. Y por eso comienzo a pasar más tiempo procurando servir al Señor. Bueno, aquí me parece a mí que lo que puede estar ocurriendo es que Juan el Bautista, a sabiendas de que su ministerio está menguando y que el ministerio de Jesucristo está creciendo y que él está a punto de perecer, lo más probable es que lo maten dentro de la cárcel, él le va a decir a sus discípulos que vayan y que le hagan esta pregunta a Jesucristo. Si es Él la persona que están esperando, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? A sabiendas de que Cristo, por supuesto, tendría que decirle la verdad, y cuando le dijese quién era Él, ellos serían capaces de comenzar a seguir a Jesucristo y dejar de seguirlo a Él. Dense cuenta que cuando el ministerio de Cristo comenzó a crecer, estaba apenas en sus comienzos, los primeros hombres en seguirlo eran precisamente los discípulos de Juan el Bautista. Y esa fue la intención de Juan. Él no estaba buscando hacer discípulos para él, estaba procurando abrir los corazones, enseñar a las personas el camino hacia el Mesías. Y tan pronto como Jesucristo quedó en manifiesto que era el Mesías, comenzó a enviar a sus discípulos a que lo sigan a él. Pero aún quedan ciertos discípulos rezagados que quieren continuar con Juan, que no están dispuestos a hacer el cambio. Y la transición va a ser necesaria, porque Juan no está muy lejos de morir. Yo creo que le está preparando el corazón a sus discípulos para que ellos tengan un maestro tan pronto como él deje de estar vivo. Y eso se me hace bastante interesante y bastante importante, porque eso también es parte de un ministerio fructífero, un ministerio que está establecido en el basamento correcto. El ministerio no debe de mirar al líder como una persona indispensable. La única persona indispensable en todo el universo es Jesucristo. Es el único que es indispensable. Cada uno de nosotros tenemos una tarea, una labor que cumplir, pero no somos indispensables. ¿Que podemos ayudar? Claro que sí. Pero tanto como que somos indispensables, la respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El líder tiene que procurar ser guiado por el Espíritu Santo y capacitar a las personas a su alrededor para que tengan la disposición de continuar con ese ministerio que él ocupa para ese momento. De lo contrario, cuando él ya no pueda seguir sirviendo en ese ministerio, ¿qué va a ocurrir con él? Bueno, por supuesto, Dios tendrá que levantar a otro líder para que se ocupe. Pero lo ideal sería de que cada hombre y cada mujer fuera capaz de enseñar a las personas a su alrededor para que ellos a su vez fueran capaces de ocupar sus posiciones cuando el momento llegue. Y esa persona puede moverse a continuar haciendo algo diferente. Así que vamos a continuar leyendo. Ese es el motivo por el cual yo creo que Juan el Bautista verdaderamente estaba diciéndoles a sus discípulos que conversaran con Jesús y le hicieran esa pregunta. Versículo 4 dice: le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso es el que no tropieza por mi causa o por causa mía. Bueno, no solamente Cristo le pudo haber dicho, díganle a él que yo soy el Mesías y con eso es suficiente. Pero Cristo no lo hizo de esa manera. Dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes mismos han visto y han oído. ¿Han oído qué? Han oído la predicación que hace Jesucristo, por supuesto. ¿Y qué han visto? Han visto los milagros que está haciendo. Los sordos que escuchan, los ciegos que pueden ver, los muertos que se levantan y regresan a la vida, los leprosos que su lepra es sanada, aquellos que tenían posesión demoníaca van a ser liberados de esos demonios. Entonces, esas son verdaderamente las muestras, la evidencia de que el ministerio de Jesucristo, en el poder que tiene, demuestra que Él es verdaderamente el Mesías, aquel que fue enviado por Dios para la salvación del mundo. Ok, pero luego continúa aquí en el versículo 6 diciendo, dichoso el que no tropieza por mi causa. ¿Por qué? Bueno, porque este nuevo evangelio que están escuchando, estas nuevas enseñanzas, dice en Romanos
el libro de Romanos, creo que va a estar en el capítulo 9, no me quiero alejar del verso si no estoy seguro, pero está en el libro de Romanos y dice que Dios colocó en Sión una piedra de tropiezo. Aquellos que se tropiecen con ella serán quebrantados, pero aquellos que la piedra les caiga encima, los pulverizará. Queriendo decir con eso, toda persona que viene a Jesucristo y reconoce en Él la salvación, su corazón es quebrantado. ¿Para qué? Para que pueda arrepentirse. Y Dios no rechaza nunca un corazón quebrantado. Pero aquel que viene a Jesucristo y no permite que esa verdad de Jesús quebrante su corazón para el arrepentimiento, va a llegar el momento en que la verdad va a destruirlo por completo, a pulverizarlo. Y esa verdad va a ser en el momento que esa persona muera y sea juzgada. Cuando reconozca que ya no hay vuelta atrás para la decisión que ha tomado de no seguir a Cristo. La decisión tiene que ser tomada en esta vida. Eso es lo más importante. Por eso se predica de esta manera el Evangelio. Para que ustedes cuando lo escuchen sean capaces de reconocer, es cierto. Soy pecador, necesito perdón. Y yo acepto que Cristo es quien tomó el peso del pecado y lo demostró resucitando entre los muertos. Así que eso es lo que está diciendo. Dichosos aquellos que no se confundan, que no se escandalicen. Aquí la palabra tropezar puede ser traducida como escandalizar, escandalicen, no se desconcierten, no salgan corriendo al escuchar quién es Jesucristo. Es lo que pasaba en la época de los judíos, estaban totalmente escandalizados, rechazaron por completo el mensaje. Bueno, el rechazo de ellos no es una sorpresa para Dios, porque ese rechazo permitió que nosotros pudiésemos escuchar el Evangelio y pudiésemos aceptarlo. No puedo entrar en todos los detalles de eso por cuestión de tiempo, pero léanse el libro de Romanos y se van a dar cuenta. Luego aquí tenemos el versículo 7, dice: mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en palacios o en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo. Y algo mucho más que un profeta. Está escrito: yo estoy por enviar al mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Juan era mucho más que un profeta. Era algo que las personas no podían todavía entender. ¿Por qué es mucho más que un profeta? Porque comparado con los profetas que habían llegado antes que él traía el mensaje más importante. Él básicamente, todos los profetas estaban apuntando al camino que conducía a Cristo. Juan el Bautista tiene el ministerio de abrir la puerta para introducir a Jesucristo. Así que de ahí viene a ser el más importante de los ministerios. Pero como el tiempo se va a acabar, vamos a hablar con respecto a quién es más importante en el siguiente estudio. Pero lo que les quiero decir es que cumplimos con saber que Juan el Bautista era el más importante de los profetas hasta ese momento. Y precisamente es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga. Espero que, habiendo escuchado este estudio, tengan un deseo más grande de conocer más de Jesús. Hasta el próximo estudio.